Los archivos son nuestra principal ventana a la historia. En esos papeles, objetos y testimonios de nuestro pasado, los historiadores buscamos los rastros que nos sirven para entender cuál fue el rol de la provincia de Santa Fe en la construcción de la nación. En este capítulo revisaremos el periodo que va entre 1900 y 1940, en el que Rosario se consolidó en medio de grandes conflictos como la gran metrópoli santafesina. A partir de lo que escribieron los testigos directos de la época, lo que construyeron los arquitectos, lo que produjeron los artistas y lo que publicaron los diarios, podemos entender ese momento marcado por el centenario de la patria y por las dificultades que trajo al modelo agroexportador la Primera Guerra Mundial. Aunque nació en Entre Ríos, Juan Álvarez fue un historiador, escritor, juez y político que pasó gran parte de su vida preocupado por comprender y actuar en la realidad santafesina. Sus obras, escritas durante la primera mitad del siglo XX, constituyen una clave fundamental para construir la historia de la provincia. En 1909, al calor de la euforia por la celebración del centenario de la Revolución de Mayo, Juan Álvarez escribió lo siguiente en el prólogo de una de sus más importantes obras, Ensayo sobre Santa Fe. Aún distamos de realizar los ideales políticos con que se complacían en tejer sueños aquellos hombres que hace 50 años forjaban frases para la historia. Ya no es el mismo el territorio y la naturaleza no pesa sobre nosotros como pesó sobre nuestros abuelos con toda la desolación de su pobreza. Con los millones de toneladas que produce un año bueno y que se almacenan a lo largo de los rieles y los puertos, es posible ya esperar tranquilamente los años malos. Pero esa visión optimista sobre el futuro del país, de la provincia y de la ciudad de Rosario que tenía Álvarez a comienzos del siglo XX, cambió profundamente en los 30 años que le siguieron. Y en 1943, cuando terminó de escribir otra de sus grandes obras, Historia de Rosario, el panorama que pintó el escritor fue mucho más sombrío y pesimista. La pregunta es, ¿qué ocurrió en ese periodo para que la opinión de Álvarez cambiara tan profundamente? Lo anima un solo pensamiento, vivificar el campo argentino. Un solo panorama, una rica y vigorosa visión de tierra con sus típicas modulaciones de color, topografía y ambiente. 4 temas capitales: el litoral con su delta, sus embarcaderos, sus depósitos formidables de granos, vistos a distancia entre un conjunto velado de sauces, viñas criollas y guaribáis enrojecidos de frutos. La pampa, dilatada con sus sementeras y surcos ubérrimos, con sus tropillas y la flor de pasionaria. Santiago del Estero con sus algarrobas y quebrachales, y Córdoba con sus ingenuas industrias primitivas. ¿Qué relación hay, Pablo, entre el espíritu del centenario y lo que expresa este mural de Alfredo Guido? El centenario fue, digamos, fue el momento de mayor preocupación de las élites gobernantes por el creciente arribo de inmigrantes, por la aceleración de la urbanización y por los conflictos sociales. O sea, surgían nuevos grupos sociales y sirvió justamente para desplegar toda una pedagogía nacionalizante. O sea, el centenario justamente sirvió para esto, con el despliegue y la creación, básicamente, de un panteón nacional, la inauguración de una serie de monumentos, la distribución de imágenes que se llamaban patrióticas, la publicación de algunos documentos de archivos históricos. Todo esto
en el centenario fue muy importante. En el caso de Rosarino, las celebraciones fueron un poco más austeras, sobre todo en lo artístico. Acá no se desarrolló lo que se llama la estatuomanía del centenario. Como si el gobierno nacional tiempo antes había puesto fondos para realizar el monumento a la bandera, había designado a la artista tucumana Lola Mora, pero bueno, por diversos motivos no se inauguró en 1910 y finalmente no se pudo inaugurar nunca. Sí fue muy importante la creación de instituciones. Una de esas es el Hospital del Centenario, se coloca la piedra fundamental, la Escuela de Medicina y la Biblioteca Argentina. En este marco, el pensamiento de Ricardo Rojas adquiere una enorme preeminencia. Ricardo Rojas encontraba en las formas artísticas la forma de cimentar la conciencia nacional. Sus ideas tuvieron una enorme importancia en Rosario. Alfredo Guido Alfredo Guido y su hermano Ángel Guido, que fue uno de sus mayores discípulos, las toman y van a desarrollar este nacionalismo, se va a transformar justamente en un americanismo. Esto se va a ver cuando Alfredo Guido empieza a dirigir en el año 23 la segunda época de la revista El Círculo, donde todas estas ideas de Ricardo Rojas, que en realidad eran cómo está constituida nuestra identidad nacional, es la síntesis entre lo indígena y lo español, entre lo indígena y lo europeo. Esta era la forma de representar una sociedad. Esa era la síntesis euríndica por excelencia. El fervor celebratorio del primer centenario duró hasta que la crisis que precedió a la Primera Guerra Mundial y las restricciones comerciales impuestas por la contienda demostraron que un año bueno, como conjeturaba Juan Álvarez en su ensayo sobre Santa Fe, no bastaba para soportar una sucesión de años malos. El proyecto de país agroexportador y abierto a los inmigrantes, diseñado en 1880, tenía otro lado que no tardaría en asomar. La huelga del Rosario y un banquete de sangre. No podemos no dejar constancia de nuestra protesta ante la actitud del comercio rosarino después de la última huelga tranviaria, convertida luego en huelga general obrera. Desde que en el mundo empezaron las huelgas, y en ningún país del mundo en que hubo huelga y en las que haya tenido que intervenir la fuerza pública para mantener el orden público, después de haber tenido que vertir sangre de ciudadanos, se ha visto festejar con banquetes a los soldados que, a pesar de ellos, tuvieron que verterla. Agustina, ¿en qué contexto se dio este conflicto, esta huelga general de 1913 que veíamos recién en la nota del diario? Para explicar este contexto hay que hacer una mención a un periodo inmediatamente anterior a este, que es el periodo en el cual Rosario fue conocida como la Barcelona Argentina. El nombre de la Barcelona le fue puesto por socialistas que llegaron de Buenos Aires y que quedaron tan impactados por la fuerza que tenía el anarquismo en Rosario que sintieron que si algún calificativo se merecía esta ciudad era el de la Barcelona Argentina o la meca del anarquismo argentino. Entonces, cuando se produjeron en Santa Fe las primeras elecciones realizadas bajo el imperio de la ley Sáenz Peña, que es la que estableció el voto universal, secreto y obligatorio, y los radicales ganaron esa elección. Eso fue en 1912. Apenas sancionada la ley, digamos. Apenas sancionada la ley, algunos analistas y después varios historiadores sugirieron y sugieren que la victoria radical de 1912 se debe en parte a ese vínculo que empezaba a forjarse entre los trabajadores y los primeros partidos políticos de la Argentina en los primeros años del siglo XX. O sea, entre 1905 y 1912-13, el sector obrero o el movimiento obrero entró como actor político y dentro del cálculo político, por lo menos en Rosario, en Santa Fe. Sí, es así. Y esta huelga es apoyada públicamente por el intendente de la ciudad, que había sido designado por el gobierno provincial. El gobernador no se expresa a favor de la huelga, pero sí lo va a hacer el vicegobernador de la provincia. Entonces, con el transcurrir de las semanas,
lo que va a suceder es que se va a ir evidenciando que hay una diferencia conceptual entre el gobernador, que es radical, lo mismo que el vicegobernador, que también es radical. A medida que otros gremios se vayan sumando al conflicto, como los tranviarios, y en el momento en el que finalmente la huelga se convierte en huelga general, la diferencia va a ser innegable, y entonces el vicegobernador va a sostener una postura favorable a una negociación con los trabajadores y el gobernador va por la represión. Entonces, con la incorporación del movimiento obrero como un actor y como una variable política en este juego de las elecciones, se rompe la lógica individual del sujeto político que se venía dando hasta el momento. Sí, digamos, esta doble dimensión que tiene el conflicto, que es un conflicto que involucra a los trabajadores, pero en el cual también interviene la política, pone en jaque esa concepción de una sociedad basada o centrada en el individuo, y empieza a quedar demostrado que está emergiendo una nueva sociedad cuya lógica es la lógica propia de actores colectivos. El 25 de junio de 1912 fue la fecha del estallido de la rebelión de pequeños y medianos arrendatarios rurales, conocida como el Grito de Alcorta, en la que exigían una reducción en los costos del alquiler de los campos. Este reclamo se extendió por toda la región pampeana y marcó la irrupción de los chacareros en la política nacional del siglo XX, dando origen además a su organización gremial, la Federación Agraria Argentina. Por esos años, la provincia ocupó un lugar clave en el ciclo de desarrollo de la economía agraria pampeana iniciado hacia fines del siglo XIX. Había alcanzado tasas inéditas de crecimiento económico y demográfico y lideró hasta 1930 la producción de maíz y de lino del país. Tras la construcción del puerto en 1904, Rosario se convirtió en emporio mercantil de la región. El auge ferroviario contribuyó al desarrollo al convertir la ciudad-puerto en centro de embarque de la trama ferroviaria provincial. Esta actividad económica, en combinación con la inmigración, creó por un lado una numerosa clase trabajadora que exigía su parte del botín, y por el otro acentuó antiguas rivalidades con la capital provincial que no tardaron en estallar. Lo que sí me niego a aceptar es la afirmación de que Santa Fe no produce. Santa Fe ha producido y produce mucho más que el Rosario. Creadora esta última de riquezas materiales, queda por debajo de aquella productora de riquezas más altas y más raras. Los cereales y los cueros tienen un valor material que es siempre limitado por su propia condición de cifra. En tanto aquellos valores morales, espirituales e intelectuales que Santa Fe diera a la nación, no puede tener equivalencia en miserias de dinero. En este fragmento de Gálvez se revisita, digamos, esa vieja puja y competencia entre Rosario y Santa Fe, pero desde otra óptica, ¿no es cierto? Sin duda, me parece que la obra de Gálvez, en este caso el diario de Gabriel Quiroga, ilustra de alguna forma la mirada que tiene Gálvez sobre la nación. Una mirada tradicionalista, esencialista, en donde en el cruce del centenario de 1910 están puestas en escena varias de las principales pujas ideológicas de ese momento. Yo rescataría para este caso en particular la mirada que tiene Gálvez acerca de la diferencia entre los grandes ejidos urbanos, Buenos Aires, Rosario, y zonas más tradicionales, de menor densidad, como el caso de la ciudad de Santa Fe. Para Gálvez, la mirada que tiene sobre Santa Fe es una mirada en donde la idea de nación estaría afincada en valores tradicionales, incluso hispanos. Y en la actualidad, esa confrontación entre lo más tradicional representado por Santa Fe y el progreso, digamos, representado por Rosario, pero al mismo tiempo la contra que tiene ese progreso en términos materiales, ¿se sigue dando? ¿Cómo se refleja esta puja, digamos? Yo diría que con mayor o menor intensidad se reproduce un poco la lógica que Gálvez plantea, al menos desde el lugar de Santa Fe. Desde el lugar de Rosario, la cuestión pasa porque en el Gran Rosario se recaudan 2/3 de lo que recibe, digamos, en impuestos la provincia de Santa Fe, y lo que vuelve en obras es menor porque, bueno, la capital administrativa está en Santa Fe
Y lógicamente eso produce un gasto en burocracia de la cual muchos sectores de Rosario se quejan. Y se quejan justamente de estar sosteniendo a una ciudad que tiene los valores que aún hoy defiende algunos de estos valores que plantea Gálvez, ¿no? Como por ejemplo el hecho de ser una ciudad patricia, representativa de alguna manera de una cierta tradición nacional. Acá lo que se discute es la integración de una provincia que tiene una particularidad que no tiene ninguna otra provincia de la Argentina, que es una capital económica y una capital administrativa. Recordemos básicamente los debates en torno a la posibilidad de designar a Rosario como capital, no solo de la provincia, sino en particular de todo el país. Debate acallado, debate silenciado por distintos presidentes, pero que está presente en el imaginario rosarino y que constituye una tradición a largo plazo. Y eso luego, en el siglo XX ya, con la aparición de también proyectos de capitalizar a Rosario en clave provincial, no ya nacional, termina generando, me parece a mí, un núcleo duro de representaciones, digo, tanto de Santa Fe en un caso como de Rosario en el otro, que contribuyen a sostener esta rivalidad, que aparentemente por momentos desaparece y vuelve a surgir en donde se encuentren momentos de discusión sobre el poder. Como decíamos hace un rato, claramente, cuando se discute el poder legislativo, judicial, el poder económico, empieza nuevamente a resurgir esta tensión. Las desigualdades regionales en la provincia se acentuaron a lo largo del período. La actividad económica del norte continúa haciendo pie en la industria del quebracho, que demandaba mano de obra de baja calificación. Mientras tanto, en el centro y en el sur de la provincia, la expansión agraria impulsó al mismo tiempo la diversificación de la economía y el crecimiento de los centros urbanos, que en 1914 alojaban al 57% de la población. En 1914, el estallido de la Primera Guerra Mundial frenó el crecimiento de la economía provincial por el cierre de las fronteras de los países en conflicto. La economía se reactivaría en 1920 y las tensiones políticas y sociales se expresarían en una nueva constitución provincial. El país entero observaba la actitud del gobernador y hasta no comprobarlo, como acababa de hacerlo, no hubiera podido creer que se resolviera a vetar una constitución en cuya reforma palpitaba el espíritu adelantado y liberal de los tiempos. Se arguye como motivo fundamental del veto una problemática y discutible cuestión de términos legales, pero eso no puede ser sino una triste argucia ante la magnitud y trascendencia de la obra y ante sus proyecciones sobre el porvenir político, institucional y social del Estado. ¿Qué pasaba con esa constitución que se vetó? ¿Por qué se vetó? Bueno, la idea era escribir una nueva constitución acorde a los tiempos, ¿no? Que recuperara los debates de época y que dentro, digámoslo así, de la matriz del reformismo liberal, diera solución a buena parte de los problemas, ¿no? Sociales, políticos, económicos que enfrenta la Argentina entre guerras y por supuesto, Santa Fe. Y concretamente, ¿cuáles eran las medidas o en qué aspectos reformaba la Constitución para encontrar esas soluciones al contexto de crisis? Bueno, una de las reformas más importantes es la del régimen municipal, ¿no? Que por ejemplo le permite a la ciudad de Rosario y a la de Santa Fe comenzar a elegir por el voto popular a sus intendentes. Y junto a esto hay otras reformas importantes, ¿no? Por ejemplo, la laicización del Estado. O sea, esto implica separar más tajantemente Iglesia y Estado. O, por ejemplo, las reformas que tienen que ver con dotar de una mayor autonomía a la legislatura, ¿no? También dentro de este marco liberal, ¿no? De balancear los poderes. Y junto a eso hay también el intento de dotar al Estado de instrumentos más idóneos, ¿no? Para poder intervenir en los conflictos sociales, sobre todo en los conflictos de capital y trabajo. Pensemos que venimos de un periodo de conflictividad alto, ¿no? De modo que la Constitución también intenta ofrecer una respuesta a este problema. ¿Y cuáles son los sectores entonces que trataban de frenar políticamente esta reforma? Bueno, el propio Partido Radical, que la impulsa en buena medida, comienza a verla con ciertos resquemores, ¿no? Buena parte del partido entiende que esta Constitución le da demasiadas atribuciones a la oposición y que se puede volver electoralmente en contra. Y por otro lado está la Iglesia, ¿no? El conflicto que se desata con la Iglesia a raíz de la laicización del Estado, ¿no? Sobre todo en aristas muy sensibles, ¿no? Como puede ser la educación laica.
De modo que esto genera un nivel de conflictividad importante, ¿no? Movilizaciones en Rosario y Santa Fe de parte de los católicos, ¿no? Se crea una organización católica, los comités de acción católica que se movilizan en diferentes ciudades. Es esto lo que termina de decidir el veto, ¿no? Junto a estos otros elementos de los que hablamos, esta movilización católica y sobre todo el peligro de una escalada del conflicto católico que tenga un costo electoral para el radicalismo, ¿no? Que es el partido gobernante. Entre 1918 y 1930, entraron a la provincia de Santa Fe 88.000 inmigrantes. Los inmigrantes nuevos y los que ya habitaban desde hacía tiempo la región consolidaron su influencia en la sociedad local. Pero más allá de la macroeconomía favorable y del ascenso social de algunos inmigrantes, las élites criollas empezaron a percibir que había muchas desventajas en lo que por entonces se conocía como progreso. Comercialmente, Rosario declina. Han desaparecido los viejos registros, las grandes casas importadoras de paño y en su reemplazo solo hay sucursales de negocios cuyo asiento principal está en Buenos Aires. La bolsa y los cerealistas van quedándose sin funciones, pues ahora compra y vende las cosechas del gobierno federal. Empleados públicos intervienen, revisan, controlan cuanto se hace y por sobre todo ello ciérnese la amenaza de un paulatino desmedro del puerto. Las obras de dragado no aumentan con la misma rapidez que el calado de los buques y su esfera de atracción es menor que medio siglo atrás. Comienza a ser raro que quien entró a la tienda como cadete, barriéndola, pase años después a ser socio dueño de ella. Mal síntoma para una ciudad que cifró gran parte de su progreso en el estímulo a las actividades individuales. Mario, la visión de Juan Álvarez a comienzos del siglo, en el centenario, en 1910, era diferente a esta. En su ensayo sobre la historia de Santa Fe, veía con optimismo el desarrollo económico de la provincia, de la ciudad, y sin embargo acá la mirada es un poco más o mucho más sombría. ¿Qué pasó entre un momento y otro para que esta visión cambiara? Y pasaron muchas cosas. O sea, estamos hablando de justamente de dos libros distintos. Uno, el ensayo sobre la historia de Santa Fe, donde intenta hacer una historia de Santa Fe, pero es un ensayo. Y eso es muy claro, digamos, no es simplemente una historia de Santa Fe. Él tiene una hipótesis muy fuerte sobre Santa Fe. En 1910 es que es el modelo, de algún modo, que tomó la historia argentina. ¿Por qué? Porque Santa Fe no era nada en la época colonial y lo es todo de algún modo a partir de la Constitución, a partir de 1853, a partir de que se define el rol de la Argentina como exportadora de materias primas. Entonces Santa Fe es la provincia exportadora de cereales, es la provincia de la inmigración, es la provincia con un puerto importante que es el de Rosario, es la provincia de la modernidad. En cambio, la historia de Rosario en 1943 está escrita en el medio de la crisis del 30. La crisis del 30 a Álvarez le parece que es una crisis más, pero de cualquier manera generó una serie de cosas que a él le preocupan. Generó, entre otras cosas, una intervención fuerte del Estado en la economía. También algo que vino ocurriendo desde antes de los 30 todavía es el recrudecimiento del conflicto social, que a él lo preocupa mucho. Y más aún en los 30 y en los 40, donde ya no es solamente anarquistas que lo que proponen es destruir un Estado. Ya hay comunistas, en un sentido genérico del término, ¿no? Él ve comunistas en la organización obrera, en la organización sindical. Comunistas que tienen el respaldo de un Estado ya exitoso y que no sufrió las consecuencias de la crisis del 30 prácticamente. Frente a esto, Buenos Aires, para Álvarez, es el efecto de una demasiada intervención no automática, se podría decir, o estatal, y también es el lugar donde todos estos conflictos gremiales se dan con mayor virulencia. Justamente en el medio de estos dos libros, en el medio, más cerca todavía del ensayo sobre la historia de Santa Fe, él escribió un ensayo que se llamó en 1918, que se llamó Buenos Aires. Entonces, él lo que le preocupaba ahí de Buenos Aires era el excesivo crecimiento de esa ciudad. Entonces, bueno, él proponía un sistema donde había 5 ciudades, entre ellas Rosario, que fueran ciudades medianas. Y Rosario podía seguir siendo el modelo de una salida de esa crisis, ¿no es Exactamente. cierto? Rosario, en los 30, y cuando escribe la historia de Rosario, para él es el modelo a seguir. O sea, él dice, ¿por qué creció Rosario? Porque había un apoyo a la actividad individual. Y ahí crea toda una suerte de mito constitutivo de la ciudad. Es la hija de su propio esfuerzo. Que esta frase, hija de su propio esfuerzo, está en este libro y de algún modo quedó consagrada esta frase. Entonces dice, bueno, Rosario es el gran modelo de ciudad, el gran modelo de desarrollo histórico. Y acá hay justamente una gran diferencia nuevamente con el ensayo sobre la historia de Santa Fe. El ensayo sobre la historia de Santa Fe es un libro que trata de ser científico en su concepción. Este también, pero acá hay un deber ser. Rosario debe ser, la Argentina debe ser. En particular, Rosario vivió un proceso de expansión urbana del centro a los barrios que fue estimulado por la extensión de la red tranviaria
y por el loteo de terrenos pagaderos en cuotas accesibles para cuentapropistas y asalariados, que luego podrían construir sus propias casas. Durante la coyuntura abierta en el centenario y cerrada en la década del 30 por la profunda crisis financiera internacional, se vivieron grandes conflictos provocados por los vaivenes de la economía, la cuestión obrera, la modernización del Estado, el renovado clima de ideas, el siempre vigente conflicto entre el norte y el sur y la frustrada reforma constitucional de 1921. En la primera mitad del siglo XX, Rosario fue una suerte de laboratorio urbano del proyecto de país concebido a fines del 800. El conflicto entre los hombres y mujeres que la construyeron dio como resultado aquella ciudad diversa, ecléctica, sin fundadores, receptiva a la modernización impulsada por el crecimiento. En esos años también quedó latente la necesidad del cambio de un modelo que ya estaba en crisis.